pregunta, abogado, es ¿qué tipo de figuras jurídicas prevé la ley para poder participar en política como comités que cuestionen, confronten, propongan dentro del Poder Ejecutivo? ¿Del Poder Ejecutivo o de la política en general? De la política en general. Lo que sucede es que, de acuerdo con nuestro esquema constitucional, la única forma de acceder al gobierno, la única forma de tomar el poder es a través de los partidos políticos. Lo que debe de hacerse en todo caso también es sanear el esquema de partidos. ¿Por qué razón lo deben de sanear? Precisamente porque fueron admitidos y se acepta que participen y haya muchos partidos políticos. ¿Cuál es el objeto de esto? El objeto es diversificar la existencia de diputados plurinominales en el Congreso del Estado. Es decir, ya con alguien que obtenga 5% de votos, ya se lleva un diputado, ya se lleva otro. Y hay que tener el número del 40% de los diputados por parte de la oposición para impedir que haya mayoría calificada. Hay que robarle a la mitad más uno, unos cuantos. Los 3/4 de votos que se requieren para modificar la Constitución los afectan el hecho de que se distribuyan los votos. En lugar de que en Nayarit haya 18 diputados, que son los 18 distritos que tenemos, y 12 plurinominales, entonces al momento en que usted le dicen se requiere mayoría calificada de 3/4 de los diputados, ¿cuántos son 3/4? Bueno, serían 30, mitad es el 15. Entonces se ocuparían, 7 diputados y medio, 21, para obtener mayoría bajo ese esquema. Pero si usted nada más tiene 18, porque los partidos no le van a dar nada más de que los distritos electorales, entonces ya estaríamos hablando de una mayoría calificada de la mitad, que vendrían a ser 9 más 4.5, que sería calificada, para hacer 13 diputados. 13 y medio, a lo mejor dirán, ¿no? Con 13 diputados tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Eliminar ese contrapeso terrible de los grupos conservadores, que son los plurinominales. Hay que erradicarlo. Eso es una lucha frontal contra ellos mismos. Y si ustedes se fijan, esos partidos plurinominales únicamente son utilizados para meter al político fracasado, que nadie va a votar por él, a Costa Naranjo, que siempre está vigente, al amante, a la querida. Moral, tienen 30 años, 40 años enquistados en el Congreso, en las cámaras. Y el caso patético del líder de Pemex, de Champs. Romero de Champs, sin vergüenza, más de 30 años en el Congreso, y yo les aseguro que donde participara en una elección no ganaba nada. Sí, en eso tiene mucha razón, licenciado. El detalle, si hacemos análisis, si hacemos historia, los plurinominales se formaron a raíz de que era nada más el PRI y el PAN en aquel entonces. En su origen, sí. Y entonces después se nombró al PRD y se dijo la idea de que los partidos chicos en aquel entonces, como el PST, todos, el PRS y todos esos, no tenían participación en el Congreso. Mire, déjeme corregirle. A ver, déjeme corregirle. Cuando nacen los plurinominales, se establece una regla interesante que debió haberse seguido respetando. Únicamente podían obtener acceso a ser diputados plurinominales aquellos diputados que tuvieran el 2.5 como mínimo en su distrito, en su distrito electoral. Es decir, únicamente llegaban al Congreso aquellos que obtenían determinado porcentaje. Pero a medida que los partidos fueron dominando el control constitucional de cómo mover, cómo acomodar, cómo utilizar los plurinominales, ya no importó. Eliminaron el factor 2.5 para formar una lista. ¿Quién ponen en la lista el número 1? Pues al sinvergüenza del partido, al presidente del partido, porque el señor no se la va a rifar por un distrito porque sabe que le van a tortear el hocico.
pero lo van en el número 1. Entonces, ¿quién votó por él? Nadie. Pero él va a ganar. Él va a ser diputado. En cambio, bajo la otra fórmula, la original, que era del 2.5, si el señor diputado iba a la lista número 1, pero él fracasaba y no tenía 2.5, se iba como diputado aquel que en su distrito hubiera obtenido mínimo el 2.5, 3, es decir, los agarraban de arriba para abajo. Sí. El de mayor porcentaje era el que entraba. Ahora ya no, ahora es una lista. Una lista elaborada al arbitrio de manera cínica, por conchudos que dicen, no, es que yo voy en el número 1, mi suegra va en el 2 y mi amante va en el 3. Sí, así es. Pues así no se puede llegar a nada. Se dio en aquel entonces para que tuviera credibilidad el juego de los partidos, por decir así, porque pues, eran ellos nada más los que jugaban. Entonces le vamos a dar oportunidad a estos partidos chicos que no ganan nunca, que tengan un plurinominal, para que tengan voz y voto. Sí. Entonces, a los de izquierda en aquel entonces, que eran mínimos, tanto el Partido Comunista, o después que se formó el PSUM, y todos ellos, que no llegaban, no lograban. A raíz de eso les dieron la oportunidad de tener un representante ahí, no del pueblo, sino del partido. Claro. Entonces ellos eran sus representantes, tenían su diputado y así funcionó. Entonces, como se dio la perversidad de que, bueno, ¿quién va a ir en primer lugar? ¿Quién va a ser? Ahí trastocaron el sentido original, sí, bajo el cual fueron creadas y aceptadas la existencia de los plurinominales, y para formar un vicio hasta llegar al punto en que nos encontramos ahorita. Sí, ahorita ya no son representantes populares, ¿no? Son representantes de su partido. Y así se llaman, diputados de partido. Sí. Así les llaman, ya no andan con ambigüedades, no dicen las cosas. Son representantes del partido. Pero desgraciadamente no están, son individuos con esa voracidad de influencia. Son perversos, sí. son gente perversa. Yo nomás le nombro, y de esos tenemos muchos. Yo nomás le nombro uno, Beltrones. No, hombre, pues es que la lista es interminable. Mire, al partido que se vaya va a encontrar el conchudo. Sí, en cualquier partido. Al que usted se vaya, ¿se acuerda de los chuchos, de los famosos, sí, los tres Jesuses? Pues ellos siempre estaban ahí. Sí. Eso sí, nadie votaba por ellos, pero siempre estaban. El caso patético de la Costa Naranjo es otro igual. El que el señor no gana ni en su manzana, pero él va siempre por su poder y su jerarquía. El esquema electoral que tenemos lo permite. De ahí pues que la reforma Salinas es muy importante, él juega, o la desaparición del No, es que tonto no es. Utiliza los vericuetos, utiliza todos los subterfugios que el mismo derecho le da. Está bien, pues así lo hicieron para acomodar las cosas de esa manera. Sí, para estar en la cúpula del poder, los del poder lo hicieron. Definitivamente estoy en contra de la partidocracia en general. Yo creo que la única solución que tiene México para salir de la terrible barranca donde está empantanado es acabar con los partidos, completamente, sí, y al 100%. Sí, así lo dije. Crear frentes ciudadanos. Se ocupa un andamiaje jurídico novedoso que acabe con la partidocracia, en donde se le resten por completo los privilegios a los partidos. Es un abuso. Es algo que está fuera de toda razón. Hay otro lastre ahí, que usted mencionó los lastres de la judicatura, los lastres de estos plurinominales. Yo creo que hay otro lastre que es muy válido y muy necesario por parte de los partidos, que es la militancia, ¿no? Es decir, usted se registró en el Partido Morena hace 6 años, ¿sí? O 7 años. Más o menos. Fulano hace 4, Mengano hace 5. Dieron permiso. Pues cuando llega el momento de la no repartición, de la división, hay caribes, de responsabilidades y de la división de deberes y de la división de trabajos, pues siempre están los militantes sintiéndose con más derecho porque pues han estado en el partido militando mucho tiempo, aunque no tengan la capacidad ni las cualidades para hacerlo. Entonces,
sacrificamos por la militancia muchos puestos que podrían ser mejor llevados por profesionistas. Yo le voy a hacer un acotamiento en torno a ese comentario. Sí. A mí no me molesta, en lo personal, no estoy molesto en el sentido de que es que como a mí no me dieron candidatura, pues yo no estoy de acuerdo. No es por ahí. Yo conozco a miembros de Morena que son excelentes, Sí. son hombres, son políticos honestos, son de izquierda, reconocidos, y no estoy de acuerdo que hubiera Morena designado a personajes que corresponden o forman y son parte, incluso casi activos del PAN, del PRI o del PRD. Oye, no la chingues. Tú tienes gente en Morena, dale cabida a los morenistas. Que expresó Francisco, o sea, llegaron al poder con una serie de compromisos anteriores que ahora, y además, como él dice, compromisos con la militancia que estaba ya de malas con sus partidos, ¿no? Porque si repartimos el número de votos que obtuvo López Obrador, pues necesariamente dentro de los 30 millones de votantes tendría que haber gente del PRD, del PAN y del PRI. Entonces, si a cambio de eso tiene que entregar el no tocar a Peña Nieto, el darle todo el trabajo a los militares, quienes parecería que les tiene miedo, ¿verdad? ¿Y quién no les va a tener miedo a estos señores? Claro, o sea, son los mismos son los que portan las armas. Son los mismos militares de la colonia, son los mismos. Obregón intentó un cambio del ejército y no lo logró, nadie lo ha logrado. Son una hermandad hermética al grado de que se trajeron a Cienfuegos de regreso, porque estaba... Y causa de eso ya hasta se querían traer a nuestro milagro de Nayarit. Bajo los mismos argumentos, pero la señora, la mamá de Beitia, escribe una carta al presidente que oiga, pues ¿qué pasó? Si a Cienfuegos lo dejaron, pues queremos que suelte a mi hijo. No pertenecía a las Fuerzas Armadas, aquí estamos hablando del poder de las Fuerzas Armadas. Ella vio un precedente ahí en que se podía utilizar. Lo cierto, yo tengo un pendiente y creo que está fundamentado. Cuando López Obrador queda en el gobierno, ahí con su permiso, que López Obrador queda en el gobierno, hubo reuniones como la que tenemos ahora. Lo mismo sucedió cuando Fox, pero voy a la de López Obrador. Tuvimos la presencia de un señor que se llama Saturnino, si lo va a ver el video que recibe el saludo por allá en la Yesca, porque vino, entre lo que habló, nos trajo un buen mensaje positivo, pero se dolió mucho acerca de que los que figuraron en el triunfo de López Obrador y que todas las fuerzas que se conjuntaron para elevarlo al nivel de presidente no fueron beneficiados. Entonces lloraban por la costa y luego más que ya estaba este señor que trajo como superdelegado, Peraza. Ignoró a mucha gente, entonces ellos se sintieron agraviados y vivieron un momento como el que estamos viviendo ahorita, en que el doctor Navarro, aún siendo inelegible e improcedente su condición de senador con licencias, nos sorprende que sí se le dieron la licencia y nos sorprende una elección extraordinaria en un estado sin dinero, que ni siquiera para las elecciones ordinarias, y luego nos sorprende que baila sobre los comités municipales y luego las delegaciones y sobre la militancia y se sale con la suya. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? El golpe de Estado. Temo que se apodere de esa parte que no controla López Obrador. Es de todo sabido que existe Morena y existe la 4T. ¿A cuál pertenece el doctor? No sé. Lo cierto es que yo vengo viendo, desde que se despega del Senado, vengo viendo que viene pisoteando y se viene abriendo cancha. Va abriendo cancha y ¿cómo? Queremos ganar el Congreso, los 2 congresos queremos ganar en las otras elecciones serán de senadores. Queremos el carro completo. Votemos a ojos cerrados por gente como Navarro. Están convocando, no se dan cuenta el infierno que van a armar. Les están dando armas para ese golpe de Estado a gente que aparentemente que con los militares es amigo del presidente de la República. A mí Navarro me dijo que era mi amigo y no fue mi amigo.
No fue amigo de la gente esa, Bueno, pero ahí a la que prometió ginecología, obstetricia, engorda de ganado, y los abandonó y los dejó. Pero, Ramón, ahí yo vuelvo a la otra pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos configurar frentes que jurídicamente tengan validez para que el señor Navarro no se salga con la suya? Ni para nadie. Que el señor, ni nadie. Ni para nadie. que el que entre cumpla con sus promesas de campaña, con las necesidades que tenemos como ciudadanía. Estoy hablando de lo posible, lo mejor. Porque tampoco debemos pedir lo imposible, ¿no? Seamos conscientes, como ¿Cómo aquí existe usted, una figura compañero, jurídica? ¿cómo Podemos dijo que crear se llamaba? esas figuras Francisco jurídicas. Corral. Bueno, Francisco Corral, de la comunidad Del Tonino. del Tonino, sí, gracias. Dijo unos puntos muy interesantes ahí, pero no deja de llamarme la atención que esto que estamos haciendo lo hemos intentado muchas veces, ya se ha tratado, y no hemos podido, porque ahí tienen a Patricia Aguilar, ahí tienen otros ejemplos en el bote, el licenciado Vargas, por hocicón quizá, pero hay partes que me gustaban de él y partes que yo condenaba. Sin embargo, lo considero un gran amigo. A pesar Patricia que Aguilar es la del fraude de tierras de... Bueno, de así Valle se de dijo, Banderas. así se le Sí. puso. sí, nosotros no estamos seguros ni de una cosa ni de la otra. Por mientras, hay muchos expedientes guardados ¿quién es ese? que no proceden en el Poder Judicial, que ha sido un aparato Aguilar descompuesto. Romano. Ajá. Un aparato descompuesto desde que yo me acuerdo, que tú vas, ni te quieren recibir la Sí, bueno, denuncia. pero hay, Ramón, perdóname que te interrumpa, pero es que ahí tú estás contemplando esta lucha que se inició o se llevó a cabo por individuos. Yo estoy buscando una figura colectiva, que tengamos una Para representación allá jurídica voy. como grupo grande, para que no nos pueda Para ocurrir allá una cosa voy. de esas. Por eso se crearon los partidos. Ahora, mira, ve como una asociación, llámese ciudadana, una junta vecinal que tiene un cometido, conservar los jardines de la cuadra. Si hay ahí un político metido y ven una conveniencia, hasta vienen y te paran para que tú no las arregles o para adjudicarse el crédito a ellos, ¿verdad? Entonces, es muy complicado esta Es cosa. muy complicado, pero, Muy difícil. Sí existe, pero es miren. necesario. es porque necesario. Si no, vamos a seguir Sí bajo existe. el yugo de la partidocracia toda la vida. ¿ok? A ver, Y alabo mucho que tú te prestes y cada uno de ustedes y nos dé la oportunidad de ante tu cámara decirlo, porque es lo primero que tenemos que hacer, decirlo y que los otros se atrevan, porque si lo decimos nosotros, Empiezan, los Lilito, otros se van a atrever. descoserse. A ver, me Sí interesa existen, eso. Sí existen las formas, mira. De hecho, sí están contempladas Gracias, las compañero. candidaturas independientes, pero tanta traba que existe que realmente no pueden Pues brincar. materialmente no existen, así. Con Mira, tanta traba, ¿no? acuérdate del Bronco, cómo llegó y varias gentes, Kumamoto. Sí existen esas formas, pero son muy trabajosos de esquivarlas, esas formas. Mucha independientes. fuerza. Está muy complicado. Ahora, el INE podría tener la facultad de declararlas más accesibles las candidaturas independientes, pero para eso hay que modificar la ley del INE. ¿Cómo se modifica? En base a las peticiones populares. Existen las propuestas que puede la gente generar y hacer la ley. Aquí, para eso, tendríamos que hacer una medida jurídica que fuera un candado también para el mismo sistema. ¿Cómo? Mira, aquí si se propone una candidatura independiente X, el candidato debe de tener un aval del pueblo, del votante, no del pueblo sabio, de todo el pueblo votante que tenga el aval. A ver, fulano de tal es honorable, es esto y esto y esto otro. ¿Quién lo dice? La gente. Ahora, en esos términos de que esta persona va a cumplir o no, que se fijen tiempos. Es como las sentencias. Las sentencias ha fallado del Poder Judicial todo eso porque no tienen términos reales. ¿Por qué funcionan tan bien los amparos? Los amparos se funcionan en base a términos y a sanciones. Arrímate. Si X candidato se le dice, a ver, ¿cuáles son tus propuestas? No, pues que esto. ¿Cuánto tiempo te das tú para cumplir con tus propuestas? Que de hecho el candidato se puede decir que ya tiene experiencia, que tiene capacidad y puede percibir a distancia el tiempo probable. Es como un albañil, y en cuanto me terminas una casa, en tanto tiempo, en 6, 7 meses, está bien. Si no me la terminan en tanto, viene la sanción. Igual, los candidatos, para evitar que hagan propuestas vagas y a la loca, se pueden fijar unas propuestas, que el mismo pueblo las fije. ¿En cuánto tiempo vas a hacer esta obra? ¿En cuánto tiempo vas a cumplir con tus promesas? Tanto tiempo. Y ese es el error de nosotros, los votantes,
de que no hemos fijado un tiempo para la concepción de esa obra. Pero bueno, creo que he tenido varias respuestas aquí a la pregunta y insisto, si no hacemos política como ciudadanos, Sí. si nos salvo en las elecciones, esto nos va a ocurrir todo el tiempo. Eh. ¿Cuáles son esos recursos, cuáles son esas opciones que tenemos como ciudadanos para crear, como en la época de Porfirio Díaz, los clubes antireeleccionistas, los clubes de política, los clubes democráticos, los conservadores, los liberales, los científicos? conservadores? ¿Por qué no podemos hacer algo similar nosotros Sí se puede, y participar, sí se puede. así como participan los de AA en Sí. la cuestión del alcoholismo? El problema es Así este. como tenemos una figura que tenga influencia, que afecte y que Sí. fuerce, se dice, Sí. a los gobernantes a cumplir con su trabajo. El problema es este, de que la gente ya es abúlica, es apática a intervenir porque nunca ha habido respuesta. Dice, pues política no voy. No pasa que nada. esto. Incluso en los medios, de política no hablen porque esto y esto hasta le molesta a la gente. Ni de política ni religión, dicen. Porque se molestan. Pero a fin de Y- condicionarte. Y aquí la situación está en que tengamos la capacidad de convencer al amigo, al pariente, etcétera, de que participe. ¿Cómo va a lograr la convicción? En base a la persona.